Estimados participantes, reciban la más cordial bienvenida al curso virtual del Derecho a la Consulta Previa frente a Industrias Extractivas, Análisis de Casos. Es un gusto para mí poder contar con su presencia en este curso. Les agradecemos muchísimo el haber confiado con nosotros y haber decidido inscribirse en este curso virtual. Como el título del curso lo indica, vamos a analizar el derecho a la consulta previa en el caso de el otorgamiento de concesiones a empresas extractivas dentro de territorios indígenas, que es el caso que ocasiona mayores problemas y mayores conflictos a nivel de Latinoamérica en la implementación de este derecho. A pesar de que este es un tema que ya se ha trabajado bastante a nivel de cursos, a nivel de jurisprudencia, a nivel de normas, es un tema que todavía sigue siendo una tarea pendiente para nuestros estados, es un tema que todavía no se ha logrado una implementación adecuada en ninguno de los países, como vamos a ver ahora en los casos del curso, ni siquiera en Colombia, que siempre es un paradigma de cumplimiento de las normas, es un país en el que se ha avanzado muchísimo en jurisprudencia y en el diseño de la legislación e inclusive en el diseño institucional, pero lamentablemente en la práctica siguen presentándose muchísimos problemas al momento de conciliar los diferentes intereses que ocurren alrededor de un caso de industrias extractivas, donde se enfrentan, como ya hemos mencionado, pueblos indígenas contra las empresas extractivas o contra las empresas que vienen a tratar de hacer alguna exploración y explotación económica en su territorio. Vamos a ver cuando analicemos el panorama a nivel de América Latina, que este es un caso que sigue produciendo mucho debate, mucha polémica, porque normalmente se encuentra dentro de los territorios indígenas, encontramos yacimientos de hidrocarburos, encontramos yacimientos mineros o encontramos grandes recursos forestales o recursos hídricos, y entonces los estados, con la intención de poder generar recursos para poder financiar los diversos proyectos que tienen que ejecutar, piensan en dar concesiones sobre estos recursos a diferentes industrias extractivas, pero en estos territorios tenemos la presencia no solamente reciente, sino una presencia de hace muchos siglos de pueblos indígenas que, además de ser una población vulnerable, además de ser una población en extrema pobreza, con graves problemas de salud, de acceso a la educación, etc. Además es una población que mantiene y que todavía conserva diferentes culturas ancestrales, tradicionales, que también el Estado está obligado a proteger, ¿no? Entonces, el Estado, digamos, se ve en un dilema frente a la extracción económica, frente al desarrollo económico que tiene que lograr para el país, contra el derecho que tienen estos pueblos a seguir manteniendo sus tradiciones, a seguir manteniendo su forma de vida en estos territorios, y entonces a través de la consulta previa se debería buscar una manera de conciliar ambas posiciones. Además, por lo general, en este tipo de casos tenemos una comunidad, un pueblo indígena con una manera de ver la vida que no es la occidental, bastante diferente, y tenemos por otro lado normalmente al Estado y a las empresas extractivas que tienen una lógica occidental, una lógica de mercado basada en la acumulación de riqueza y en la generación de una renta, ¿no? Entonces es cómo hacer conciliar estas culturas que son diferentes. Para eso, uno de los instrumentos que el derecho internacional ha desarrollado es justamente la consulta previa, pero en la práctica, como ya he mencionado, es bastante difícil hacer coincidir estos diversos intereses. Nosotros creemos, y lo vamos a mencionar ya con detalle más adelante durante el curso, que se puede hacer conciliar estos intereses teniendo en cuenta el objetivo, el fin común que todos tenemos, que finalmente la satisfacción de las necesidades de las personas, de los seres humanos, y sobre todo dentro del, digamos, el conjunto de ciudadanos de un país, sobre todo las necesidades de las personas más necesitadas. Pero bueno, vamos a ir viendo ya eso un poco en el análisis de los casos del curso. Vamos a empezar con un análisis esta semana, no exhaustivo, pero un panorama general de cuál es la regulación normativa que ha tenido la consulta previa en América Latina. Vamos a ver cómo se ha ido incorporando este derecho a la consulta previa, primero en el derecho internacional, como ustedes saben, sobre todo en el convenio 169 de la OIT y en la declaración de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas del 2007. Posteriormente, las constituciones han ido incorporando este derecho, y luego ya en cada país ha habido mayores desarrollos tanto a nivel de la jurisprudencia como a nivel ya de la legislación secundaria. También a nivel
del sistema interamericano, que es bastante interesante porque es un sistema al que todos los países miembros de la OEA estamos sujetos. También se ha dado un desarrollo bastante importante respecto al derecho a la consulta previa en varios casos paradigmáticos. Sin embargo, yo creo que ha habido más un avance en el tema normativo y en el tema jurisprudencial que en el tema de la aplicación práctica y en el tema de tener resultados exitosos que se puedan ir replicando en otros lugares. Creo que en ese tema de la solución ya específica de casos concretos es un tema en el que nos falta todavía avanzar bastante. Vamos a ver en el curso, como ustedes han visto en el sílabus que han podido revisar antes de inscribirse en ese curso, vamos a ver, además del panorama general y además de un poco la parte normativa y jurisprudencial, vamos a ver primero a quiénes se aplica la consulta previa, que hay que ponernos de acuerdo en los criterios sobre cómo identificar a un pueblo indígena, que en algunos países ya es un tema, digamos, superado y en otros países sigue siendo todavía fuente de conflicto, como en el caso de Perú, por ejemplo, en la zona de la Sierra Norte. Por otro lado, vamos a empezar a ver cómo están en el sílabus algunos casos que nos parecen importantes, emblemáticos, sobre cómo ya los países en la práctica han ido resolviendo estas situaciones donde es necesario aplicar consulta previa. Es decir, más allá del marco legal, cómo en la práctica las diferentes instancias nacionales han dado diferentes resoluciones respecto a cómo debe aplicarse la consulta previa, quiénes son los sujetos a los cuales hay que aplicar consulta previa, cuál es el proceso adecuado y finalmente qué pasa con la decisión a la que se pueda llegar mediante esta herramienta. Vamos a analizar, como ustedes han visto, el caso Tifnis de Bolivia, dos casos de Perú, el caso Conga, que es un caso ya de hace varios años, un caso un poco más reciente, el caso Hidrovías de la Amazonía, y también un caso de Brasil, que es más bien respecto a instancias internacionales, respecto al sistema interamericano y que también es interesante por el impacto que tuvo. Nosotros creemos que finalmente la consulta previa es una herramienta bastante importante que por más que presente dificultades en su implementación práctica, debemos seguir intentando aplicarla y debemos seguir generando cada vez mayor conocimiento y mayores metodologías y herramientas para poder llegar a resultados exitosos, porque es la única manera, digamos, de poder hacer que el Estado realmente conozca y realmente tome en cuenta los intereses y los derechos de los pueblos indígenas, y ojalá que cada vez más en América Latina podamos ir teniendo resultados exitosos al respecto y podamos demostrar que sí es posible conciliar la inversión privada con los derechos de los pueblos indígenas y también con el cuidado del medio ambiente y todos los estándares que se tienen que cumplir. Entonces, bueno, los invitamos esta semana con esta breve introducción a revisar un texto que les hemos compartido a través del aula virtual. Es un informe de la Fundación para el Debido Proceso sobre el estado de la consulta previa en varios países de América Latina. Van a ver ustedes ahí, solamente hemos escogido una pequeña parte respecto al marco legal y también el mismo convenio 169 para recordar que este es el principal texto normativo sobre el cual nos vamos a basar. Pero luego de esto queremos que ustedes participen en un foro que es bastante abierto, informal, en el cual ustedes van a poder dar sus opiniones respecto a cómo se está implementando la consulta previa en sus respectivos países. Y las próximas semanas vamos a invitarlos a seguir el mismo procedimiento, un video de parte mía introduciendo algunos conceptos generales y básicos sobre cada tema, luego la revisión de las lecturas obligatorias y secundarias de cada clase y finalmente la participación de ustedes en el foro de cada semana, donde igual iremos compartiendo con todos ustedes y también conmigo diferentes conceptos, diferentes opiniones sobre lo que hayamos analizado cada semana. Finalmente, cuando ya terminemos todas las clases del curso, vamos a tener una evaluación final que en este caso vamos a hacer que sea bastante práctica y que sea el análisis de algunos casos, algunas situaciones, de acuerdo a la metodología que hemos planteado en el curso. Bueno, les invito a revisar los materiales de esta semana, participar en el foro y les recuerdo que cualquier consulta que tengan sobre el curso pueden dirigirse a mí tanto a través de las herramientas del aula virtual, pero también a mi correo personal que lo tienen ahí dentro del aula virtual, y para cualquier consulta respecto a las fechas, respecto a la metodología de uso del aula virtual o respecto a algún aspecto administrativo, la pueden dirigir a la señora Rosa Moscoso, que también su correo está en el aula virtual. Bueno, nuevamente les agradezco muchísimo haberse inscrito en este curso virtual, espero que les sea de muchísima utilidad y que nos sigan acompañando en nuestros siguientes cursos. Muchas gracias.